Hola chicos, esta es la segunda parte de la clase correspondiente a parásitos. En la primera parte desarrollé todo lo que son los protozoos de mayor relevancia, y acá vamos a hablar de lo que son los parásitos pluricelulares o metazoarios. Antes que nada, decirles que este es el tema al que menos jerarquía se le da dentro de la materia, tanto desde de parte de los estudiantes como de parte incluso de la cátedra misma, de la docencia. No es un tema que esté muy desarrollado en nuestra facultad. Hay facultades del país donde realmente tienen una cátedra de parasitología y donde realmente estos temas son estudiados en profundidad. La nuestra no es un ejemplo, ¿sí? Entonces, mi intención es tratar de simplificarles este tema, porque yo entiendo que es un tema complejo, pero que no dejen de estudiarlos, porque eh, en algunas circunstancias se nota la carencia que tenemos en términos de conocimiento sobre parásitos, particularmente pluricelulares. Los metazoarios entonces son parásitos pluricelulares, se van a dividir en dos grandes grupos, que son los helmintos y y los artrópodos. Los helmintos y los artrópodos. Los helmintos son básicamente gusanos, son los que vamos a jerarquizar en esta clase. Son animales invertebrados, también se los llama vermes o se los llama gusanos. En su forma adulta van a presentar un tamaño macroscópico, y en su forma larvaria algunos también son macroscópicos y otros microscópicos. El hombre puede ser huésped de ambas. Algunos van a ser monoxenos y otros van a ser heteroxenos, recordando que monoxeno significa que el parásito cumple completamente su ciclo vital en un solo huésped, mientras que un parásito heteroxeno requiere de más de un huésped para completar su ciclo vital. Como había dicho recién, los metazoarios se clasifican en helmintos y artrópodos, y a su vez los helmintos se van a dividir en nematodos y platelmintos, lo cual podemos observar acá en este pequeño cuadro. Vamos a empezar hablando de lo que son los nematodos o nematelmintos, que son los gusanos cilíndricos. Platelmintos son los gusanos chatos. Los nematodos no están segmentados, a diferencia de los platelmintos, que sí están segmentados. Los nematodos presentan diferencia de sexo, todos, mientras que un número importante de platelmintos son hermafroditas. Los nematodos todos presentan reproducción sexual, mientras que los platelmintos muchos se reproducen de forma asexual. Tienen un tamaño variable, la mayoría vive en tierra o aguas, pero muchos son parásitos de vegetales y animales. Presentan también notables diferencias de tamaño entre machos y hembras, eso es muy importante. Por lo general, las hembras son mucho más grandes. Las hembras son de mayor tamaño que los machos. Esto en cuanto a su morfología, como podrán ver en la imagen, los nematodos van a contar con una cutícula, como si fuese su piel, que la van a ir cambiando, y van a ir experimentando mudas para poder crecer. Sus órganos van a ser completos, cosa que los diferencia de los platelmintos, que muchos platelmintos tienen un tubo digestivo incompleto. Su tubo digestivo va a desembocar en una cloaca, en la que también se van a encontrar los órganos copuladores. Adentro tienen un fluido, que es básicamente esa cavidad pseudocelómica que les otorga turgencia. Bueno, desde el punto de vista patogénico, a los nematodos los vamos a dividir en dos grupos: los parásitos intestinales y los hemotisulares. Vamos a arrancar con los intestinales, que son los más importantes. Primero vamos a arrancar con el Ascaris lumbricoides, es uno de los más famosos. Las hembras adultas, fíjense que miden como 20 a 40 centímetros, mientras que los machos miden la mitad más o menos. ¿Sí? Los gusanos, ¿sí?, se van a eliminar en las heces. También se pueden eliminar los huevos en las heces, y tanto los gusanos como los huevos van a tener un aspecto característico. Fíjense el Ascaris y los gusanos ascariformes, las características que tienen. Es un gusano grande, cilíndrico y de color blanquecino. Una cubierta gruesa, ¿sí? Su reservorio van a ser los humanos. Estos son los huevos, vistos al microscopio, tienen una morfología bastante característica,
para el observador entrenado, por supuesto. Tienen una transmisión fecal-oral, como dijimos, el humano es su reservorio. El hombre ingiere los huevos, que van a estar depositados en el suelo, contaminando vegetales, aguas, alimentos. A nivel del duodeno se liberan esos huevos y salen las larvas, se rompen los huevos y salen las larvas. Esas larvas atraviesan la mucosa intestinal, a través de la circulación portal van a llegar al hígado, ascienden por vena cava inferior al corazón derecho y por arteria pulmonar al árbol bronquial, pueden expulsarse junto con la expectoración y luego deglutirse nuevamente para retornar al intestino, donde alcanzan el estadio adulto. Todo ese ciclo que yo les acabo de comentar se llama ciclo de Loss y es importante que lo conozcan. Primero porque es fundamental para que las larvas de Ascaris lumbricoides cumplan con todos sus estadios larvarios, alcanzando el estadio L4 o estadio de adulto nuevamente en el intestino. Primero por eso. Y segundo, porque todo este ciclo de Loss, que es característico de algunos gusanos ascariformes, explica las patologías que pueden llegar a producir. ¿Qué sintomatología va a generar una ascaridiasis a nivel intestinal? Ni más ni menos que molestias intestinales, ¿sí? Pueden dar neumonitis durante la invasión pulmonar, por eso yo les decía que es importante conocer el ciclo de Loss para entender cómo un ascaris va a ser agente causal de neumonitis, ¿sí? También puede generar reacciones alérgicas. Esas molestias intestinales que generan los ascaris también a veces pueden estar acompañadas de dolor abdominal en forma crónica, ¿sí? Síntomas de mala absorción, ¿sí? Hay pacientes que se los estudia por celiaquía y al final resulta ser que tienen un tremendo ascaris, ¿sí? A nivel del intestino y se lo evidencia con una endoscopia. Acá tenemos una imagen esquematizando todo lo que sería ese ciclo de Loss que les acabo de comentar. El diagnóstico va a ser la observación directa en heces. Volvemos a repetir lo que habíamos mencionado previamente con respecto al parasitológico seriado, ¿sí? En las heces podemos encontrar tanto los huevos como el parásito adulto. Obviamente que el parásito adulto no necesito mirar con ningún tipo de microscopio, pero el huevo sí. Bueno, después tenemos otro parásito que es un ascariforme, pero no es un Ascaris lumbricoides, se llama Enterobius vermicularis, conocido vulgarmente bajo el nombre de oxiuros. Constituyen una parasitosis muy frecuente, junto con la giardiasis, son las dos parasitosis más frecuentes, principalmente en niños. La hembra mide 1 centímetro, 2 centímetros, mientras que el macho muchísimo menos, 5 milímetros, o sea, dos tamaños totalmente distintos, tienen un color blanquecino característico y son cilíndricos, también como obviamente los ascaris, porque estamos hablando de nematodos. Los huevos son asimétricos y transparentes, ya vamos a ver una imagen, y en su interior se puede observar la larva en movimiento. El único huésped es el hombre y tienen una distribución universal. Se transmiten de forma fecal-oral, porque básicamente los huevos de Ascaris van a estar, de Enterobius, van a estar contaminando los suelos, las aguas, los vegetales. Muchas veces todas estas infecciones de transmisión fecal-oral son más propensas a producirse cuando una persona, por ejemplo, consume vegetales de una huerta, cuando esa huerta es regada con agua contaminada, por ejemplo, ¿sí? Y obviamente cuando esos vegetales no son bien lavados. ¿Qué es lo que va a generar típicamente el oxiuro? Prurito anal, ¿sí? Un niño con prurito anal, básicamente un niño con prurito anal se le da el tratamiento para oxiuros, casi en forma empírica, ¿sí? Las causas de prurito anal, si ustedes buscan causas de prurito anal, no hay muchas. A ver, o tenés un enterobius, o tenés hemorroides, o tenés alguna úlcera, alguna infección de transmisión sexual que pueda llegar a generar prurito, como podría ser un herpes genital,
Pero en un niño, y que a simple vista no tiene ningún tipo de afección, y que no tiene dolor, sino que tiene prurito, lo más probable es que sea esto, ¿sí? Los adultos, ¿sí? Los gusanos adultos se van a localizar a nivel del intestino grueso, pero durante la noche, cuando el niño está quieto y calentito en la cama, la hembra desciende hacia el recto y en la región perianal coloca los huevos, ¿sí? Por eso, típicamente, el prurito de la oxiurosis es nocturno, ¿sí? Es cuando el chico está quieto o cuando está sentado, quietito, ¿sí? Ahí le pica. Estos son los huevos vistos al microscopio y el diagnóstico se hace por observación microscópica directa. Se puede utilizar la técnica de Graham para la toma de muestra en los márgenes del ano. La técnica de Graham es esta, básicamente se utiliza una cinta adhesiva, no es lo más utilizado. Actualmente van a ver que se utiliza una técnica que se llama MEGA, que es básicamente significa método de la gasa. Se utiliza una gasa con la cual se recorre los bordes anales. Esa gasa se manda al laboratorio en un frasco estéril, ¿sí? Básicamente eso me va a permitir obtener una muestra para poder observar oxiuros. Después vamos a tener a Toxocara canis, que es un parásito del intestino del perro, por eso se llama canis. Es un ascariformes también, pero tiene un tamaño menor, tiene un ciclo vital similar, pero incompleto, en comparación con lo que es Ascaris lumbricoides, y tiene una distribución universal. Fíjense como la Toxocara pone básicamente los huevos de Toxocara se van a encontrar en los suelos también. El hombre los ingiere, se rompen estos huevos y las larvas empiezan a migrar igual que las larvas de Ascaris lumbricoides. Pero ¿qué pasa? Acá estas larvas se pierden en el organismo y van a hacer una migración errática por el cuerpo. ¿Qué significa? Están perdidas, están circulando por la sangre. Hay una parasitemia, ¿sí? Y eso hace que estas larvas de Toxocara puedan depositarse en distintos órganos de la economía, principalmente el hígado, ¿sí? Y a ese nivel enquistarse. ¿Qué patología va a generar? Vamos a tener Toxocara canis, que va a generar lo que se conoce como larva migrans visceral. Básicamente es un cuadro justamente producido por esta migración errática de los parásitos y su depósito en distintos sitios de la vasculatura, ¿sí? La persona va a tener fiebre, hepatoesplenomegalia, neumonitis, exantema, alteraciones visuales y típicamente eosinofilia. Fíjense que la eosinofilia, ¿cuándo va a estar presente la eosinofilia? ¿Ante cualquier parasitosis? No. La eosinofilia me habla de que hay una diseminación plasmática sanguínea de un parásito. No me habla de que tengo un parásito en determinada parte del cuerpo. Si para que haya eosinofilia, por lo general, tiene que haber parásitos en sangre. Y esta afectación es particularmente grave cuando las larvas alcanzan el sistema nervioso central o el globo ocular. También hay un Toxocara cati, cuyo reservorio natural son los gatos y causa patologías parecidas. El diagnóstico se hace por serología y también tenemos el dato importante de la eosinofilia importante que tienen estos pacientes. Después vamos a tener a los nematodos hemotisulares. El más importante por lejos es Trichinella spiralis, el agente causal de la triquinosis, que en nuestro país es una enfermedad endémica, o sea, este parásito forma parte de la UP número 9. Trichinella spiralis es el principal agente causal de la triquinosis, pero hay otras especies dentro del género Trichinella, como Britovi, nativa, Pseudospiralis, etc., que pueden infectar al hombre a nivel intestinal y tisular, ¿sí? Fíjense. Esto es el ciclo biológico de Trichinella spiralis, y acá me voy a volver a lo que dije recién con respecto a la eosinofilia. Fíjense cómo nosotros, digamos, un hombre, lo que va a hacer es comer, ya sea carne
contaminada con quistes de Trichinella spiralis, ¿sí? Esos quistes se van a romper a nivel de nuestro tubo digestivo, esas larvas van a pasar a la circulación, ¿sí? En principio, lo que van a hacer es generar una inflamación local y generar enteritis a ese nivel. Entonces, ahí la persona va a tener justamente clínica de enteritis, diarrea, dolor abdominal, ¿sí? Ahora, cuando la larva atraviesa la mucosa, pasa la sangre y se disemina, la persona va a hacer una eosinofilia. Entonces, por lo general, no hay coincidencia entre la enteritis y la eosinofilia, porque son dos estadios distintos de la triquinosis. Una vez en la sangre, estas larvas se van a diseminar a distintos tejidos de nuestro organismo y enquistarse en distintos músculos. ¿Cuáles van a ser los músculos más frecuentemente afectados por Trichinella spiralis? Los músculos que tienen mayor gasto metabólico, como por ejemplo los maceteros y el diafragma. Fíjense que acá tenemos el ciclo vital de Trichinella spiralis, cuyos reservorios van a ser principalmente los cerdos. Entonces, nosotros nos infectaríamos al comer carne de cerdo cruda que contenga quistes de Trichinella. Por eso se asocia mucho la triquinosis a todo lo que tiene que ver con el consumo de carne que esté mal procesada, ¿sí? Que no cumpla con determinados criterios de pasteurización y demás. O sea, que no cumpla con criterios sanitarios. ¿A qué hacemos referencia con esto? ¿Cuál sería el principal factor de riesgo para la triquinosis? Consumir embutidos comprados en la ruta, embutidos caseros, hechos por gente que no, digamos, que no obtiene la carne de frigoríficos autorizados, sino que matan sus propios cerdos y fabrican en forma casera sus embutidos. Acá en Argentina la triquinosis es una zoonosis endémica. Se sabe que hay zonas libres, pero esos datos epidemiológicos podrían estar un poco atrasados, podrían tener relación también con ciertas cuestiones como falta de un verdadero control y notificación de casos de triquinosis. Bueno, acá tenemos la clínica. Fíjense cómo al principio la persona va a tener clínica de enteritis, pero después, cuando las larvas pasan a la circulación, aparecen síntomas sistémicos como fiebre, eosinofilia, ¿sí? Y otras manifestaciones como edema periorbitario. Y lo más característico es el dolor muscular una vez que las larvas penetran en los músculos. El diagnóstico se hace por serología. La triquinosis se puede diagnosticar por serología. Además de que la persona también va a tener, bueno, una clínica compatible y una marcada eosinofilia. Fíjense cómo la profilaxis de esta infección se lograría mediante la cocción de la carne, ¿sí? O bien la congelarla, mantenerla bien congelada a menos 20 grados centígrados. Bueno, los platelmintos son el otro grupo de gusanos, estos serían los gusanos chatos. Básicamente tienen un cuerpo aplanado, están segmentados, algunos tienen tubo digestivo completo, otros no. Algunos son hermafroditas, otros no. Algunos se reproducen en forma sexual, otros no. Cosa que los diferencia de los nematodos. A su vez, los platelmintos se van a volver a dividir en cestodos o cestodes y trematodos. Acá tenemos un cuadrito comparativo entre los trematodos y los cestodos. Ambos son aplanados, acintados, ¿sí? Pero los trematodos son más cortitos
mientras que los cestodos son más largos, pueden medir hasta metros. Van a tener órganos de fijación que poseen distintos nombres, esto no nos interesa mucho en términos morfológicos. Fíjense cómo todos los trematodos menos esquistosoma, que es un género de trematodos, son hermafroditas, mientras que los cestodos son todos hermafroditas. Hay algunas diferencias en términos de pared corporal, la cavidad celómica, ambos son acelomados, y con respecto al tubo digestivo, esto era lo que yo les mencionaba antes, tienen un tubo digestivo incompleto los trematodos, mientras que directamente los cestodos no tienen tubo digestivo. Cuando hablamos de cestodos, hablamos de tenias, que esto es lo más importante, lo que más me interesa que rescaten de esta parte de la clase. Vamos a hablar de tenia saginata y de tenia solium, ¿sí? Son dos tenias, pero que tienen un reservorio distinto. El huésped definitivo va a ser el hombre, ¿sí? Pero el huésped intermediario de la tenia saginata van a ser las vacas, mientras que el huésped intermediario de tenia solium van a ser los cerdos. Esa es la diferencia. Pero acuérdense que el huésped definitivo es el hombre. Es decir, los huevos se van a colocar en el hombre. Y el hombre es quien elimina los huevos y las proglótides, que las proglótides son los pequeños segmentos de parásitos. ¿Sí? Fíjense cómo acá se puede observar esta segmentación que tienen. Cada uno de esos cuadraditos se llama proglótide. Eso se elimina también en las heces. El humano entonces en las heces puede eliminar o pedazos de parásitos llamados proglótides o bien los huevos. Básicamente esos huevos van a ser luego ingeridos por vacas o por cerdos, vacas en el caso de tenia saginata, cerdos en el caso de tenia solium, cumplen parte de su ciclo vital allí, luego van a ser eliminadas en las heces de las vacas, deben volver a nuestro organismo. En algunos casos también lo que van a generar son quistes a nivel de distintos tejidos de las vacas o de los cerdos, y lo que hace el humano luego es consumir esta carne de vaca o esta carne de cerdo que contiene los quistes, es decir, carne cruda, carne mal cocida o mal refrigerada. Ahí estamos. Fíjense, el hombre, luego de ingerir carne cruda o mal cocida de un animal con cisticercos, los cisticercos son estos quistes que se forman del mismo parásito a nivel de los distintos músculos. De esa forma, el parásito ingresa al organismo del hombre y alcanza el estadio adulto. Habitualmente las tenias no van a producir clínica, ¿sí? o generan signos muy ligeros, inespecíficos, como habíamos dicho para Ascaris lumbricoides, porque imagínense, tener un parásito súper largo a nivel del intestino genera obstrucción intestinal, molestias, dolor abdominal, ¿sí? Vómitos, pérdida del apetito. ¿eh? Más que eso, la tenia saginata no va a generar. ¿Sí? Ahora, el problema es tenia solium, porque tenia solium puede generar una enfermedad que se llama cisticercosis, que se sabe que la tenia saginata no la produce. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hablamos de tenia solium, hablamos de que el hombre consume los huevos que la vaca eliminó, ¿sí? Perdón, que el cerdo eliminó. Tenia solium es de los cerdos. El hombre ingiere entonces estos huevos del cerdo, de los cuales van a salir las larvas, que van a diseminarse a través de la sangre humana, ¿sí? Y penetrar en distintos tejidos. Principalmente cerebro, generando convulsiones, básicamente porque va a generar una masa ocupante de espacio, un quiste cerebral producido por tenia solium, ¿sí? Que se conoce como cisticercosis cerebral, generando convulsiones, depresión del sensorio y puede generar la muerte. El diagnóstico se hace por observación directa de las heces
Y la cisticercosis se evalúa más por técnicas de imagen, a veces por serología o bien por biopsia. Por último vamos a tener Echinococcus granulosus, que es un cestodo que tiene como hospedador definitivo al perro, en cuyo tubo digestivo se halla la tenia adulta de un tamaño de 5 milímetros. Fíjense cómo los huevos son la forma infectiva para los huéspedes intermediarios, que pueden ser otros animales distintos al perro, pero el perro, al ser el huésped definitivo, es en quien el gusano va a alcanzar su estadio adulto. Y va a poner huevos. Entonces, esos huevos van a salir a través de las heces del perro y contaminar los distintos suelos, vegetales y aguas que luego un humano va a consumir. Estos huevos se rompen a nivel del humano y las larvas se diseminan por circulación sanguínea y linfática. Fíjense, nosotros tenemos un huevo que se está rompiendo a nivel del intestino. Si pasa la sangre esa larva, pasa a circulación porta. La circulación porta hace hígado, pulmón y luego corazón y circulación sistémica. Principalmente ese es el recorrido que hace esta larva. Por eso, la gran mayoría de las patologías generadas por Echinococcus granulosus se van a dar a nivel del hígado. Esto lo preguntan. Segundo lugar, pulmón. Tercer lugar, cerebro. Pero más de la mitad de los casos, hígado. ¿Sí? ¿Y qué va a generar ahí Echinococcus granulosus? Básicamente se enquistan. ¿Sí? Estos gusanos van a formar quistes, un quiste que se llama quiste hidatídico, a nivel de los distintos órganos que les acabo de mencionar. ¿Y qué va a generar un quiste a nivel de un órgano? Bueno, si ese órgano es el hígado, a ver, el lugar donde este quiste esté es un lugar donde va a generar problemas por compresión, porque es un quiste, porque es una masa ocupante de espacio. ¿Sí? Fíjense, estos son los quistes hidatídicos. En el interior hay un líquido que contiene larvas, ¿sí? Entonces, es infeccioso. No hay que romper ese quiste. Si uno rompe ese quiste para obtener muestra de adentro o en la cirugía, para tratar de sacarlo, en el afán de sacarlo, se rompe el quiste, pasan larvas a la circulación y el paciente puede hacer una reacción anafiláctica, una reacción alérgica a los parásitos, y hacer un shock anafiláctico y morirse, o bien hacer una hidatidosis diseminada, disemino los parásitos en toda la circulación y hago un desastre, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese material en el interior. Fíjense que la clínica va a variar dependiendo de en qué órgano se encuentre este gusano. Los quistes hepáticos van a generar dolor, agrandamiento hepático, dolor abdominal epigástrico o en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, ¿sí? Entre otros síntomas, pero acuérdense que los síntomas que va a generar van a ser siempre por compresión. Pueden comprimir la vía biliar, generar una colestasis, generar ictericia, ¿sí? Etcétera. Pueden comprimir la circulación portal y generar una hipertensión portal. Por eso es importante sacarlos a estos quistes. Los quistes pulmonares van a generar tos con expectoración, ¿sí? Pueden generar hemoptisis, disnea, vómica. La vómica es básicamente una expectoración repleta de larvas. Cuando este quiste se rompe a nivel del pulmón, las larvas se eliminan a través de la vía aérea. Pleuritis, abscesos pulmonares, ¿sí? Acá está lo que les mencionaba recién, cuando el quiste llega a romperse pueden presentarse reacciones alérgicas de diversa magnitud, hasta un shock anafiláctico. O bien una hidatidosis diseminada. El diagnóstico es muy importante, acá para el diagnóstico del quiste hidatídico, básicamente dos patas tiene, dos pilares. Primero, las imágenes, ¿sí? Va a ser muy importante, la radiografía o la tomografía, ya sea de tórax, o bien la tomografía abdominal o ecografía abdominal para lo que son los
quistes hidatídicos ubicados a nivel del hígado. Lo debo sospechar a partir de un antecedente epidemiológico y un hallazgo clínico, una persona con distensión abdominal, con un hígado palpable y doloroso, ¿sí? A veces se palpan estos quistes porque son grandes, entonces necesito ver qué hay adentro de ese quiste, para eso la ecografía es un buen método diagnóstico. Y en lo que hace a la microbiología del quiste hidatídico, lo que se hace es serología, ¿sí? Serología. Actualmente se utiliza ELISA para el diagnóstico, nada de arco quinto, ni nada de eso, eso ya quedó en el pasado. Ahora se utiliza ELISA, ¿sí? El ELISA positivo y después se hace una PCR para confirmar. Básicamente eso, porque la ELISA lo que hace es detectar IgG, lo cual me indica solamente que la persona estuvo en contacto en el pasado con Echinococcus granuloso. Pero yo necesito saber si ahora lo tiene. Pero nunca voy a hacer una técnica directa. ¿Por qué? Porque para hacer una técnica directa yo necesitaría entrar al interior de ese quiste. Como dije recién, no hay que romper la pared de ese quiste porque corro riesgo de diseminar los parásitos y hacer un desastre. De hecho, en las cirugías, cuando una persona se la va a operar para sacarse ese quiste, debe hacer un mes de tratamiento previo con antiparasitarios. Un mes. Y después de la cirugía, 2 meses. Continuar con el antiparasitario, para evitar una diseminación sistémica de estos parásitos. Bueno, estos son los parásitos que yo decidí presentar acá. Hay muchos más, por supuesto, pero nadie se los va a tomar. Estos son importantes, sí se los pueden preguntar, son los que podemos llegar a ver acá en nuestro país. Cualquier duda que tengan, me pueden consultar. Esta fue la última clase de microbiología. Un saludo grande a todos.